el doctor coloca su presentación, voy a mencionar un poquito de su reseña curricular. Él es médico cirujano por la Universidad de Guanajuato, especialidad en medicina interna e infectología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de Nutrición, Salvador Subirá. Tiene maestría en investigación clínica por la Universidad de Guanajuato, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, también del Comité Nacional de Guías de Manejo Antirretroviral y del Comité Nacional de Resistencias y Antirretrovirales. Es profesor de la Universidad de Guanajuato y bueno, pues ya lo mencioné, que es nuestro actualmente director general de Censida. Adelante, doctor Mosqueda. Muchas gracias, doctora Yesenia. Y bueno, pues para platicarles brevemente, y digo brevemente porque me dieron solo 20 minutos, así que quiero platicarles rápidamente sobre nuestra visión al tema de migración y VIH, y así quedó nombrado el curso en este aspecto de cómo se creó, pero el fenómeno de migración es una parte de todo lo que vemos de personas en situación de movilidad. Las personas en situación de movilidad incluyen a las personas migrantes, que son personas que se desplazan con la intención de residir de una manera permanente o por lo menos temporalmente en otra ciudad dentro del mismo país o dentro de o hacia otros países, pero también en este escenario de personas en situación de movilidad están personas que buscan asilo, que son refugiados. Entonces es una población muy amplia, pero considerando personas migrantes, para 2020 se estima que 3.6% de la población mundial son migrantes internacionales. Esto equivale a 280 millones de personas, y de esas personas, casi la mitad, 48.1%, se refiere a mujeres. Y como lo mencionaba, hay muchas causas para el movimiento de las personas. Puede ser tan solo la necesidad por trabajo, por familia, de moverse a otro país, de moverse a otra ciudad, pero también todas las causas adicionales de conflictos, de violencia, de hambre, de desastres naturales. Y cuando lo vemos en ese escenario, abrimos el tema de vulnerabilidad. Una persona que se ve obligada a movilizarse por diferentes razones y que probablemente no era lo que deseaba. Y entra este tema adicional, problemas de salud, donde a nosotros ahorita nos ocupa el tema de VIH, pero muchos problemas en relación a salud. Y en VIH, las personas en situación de movilidad, las personas migrantes, se ponen en riesgo de entrar a otros riesgos, entrar a riesgos de adquirir VIH, entrar a riesgos de que no se diagnostiquen adecuadamente de VIH, que si se diagnostican de VIH no accedan al tratamiento antirretroviral, o que si acceden al tratamiento antirretroviral no logren el control virológico que se esperaba. Y entonces ahí tenemos todo un escenario de por qué estamos el día de hoy aquí platicando sobre este tema de VIH y migración. ¿Qué relación hay entre VIH y migración? Pues particularmente reconocer que hay factores socioculturales, económicos y políticos que influyen en el riesgo de adquirir VIH. Particularmente, como les decía, este riesgo de adquirir el VIH, pero también el que no se logre el compromiso con el tratamiento o que se obtengan peores resultados en salud, porque la movilidad sustenta mucho de estos factores que se adicionan para que haya un ingreso tardío, una falla en la atención. Y si vemos la población vulnerable, dentro de los vulnerables, las mujeres, las personas gestantes, o sea, empezamos a ver riesgos dentro de los riesgos, vulnerabilidad dentro de la vulnerabilidad, y obviamente hay todos estos escenarios.
el estigma y la discriminación, las características de las clínicas, los tiempos de espera, los horarios que se tienen para realizar la atención de las personas. Es decir, todo esto, barreras estructurales como la distancia para acceder a los servicios, son detalles muy importantes que van a impactar en esta atención y en este acercamiento de los servicios y qué es lo que viven día con día las personas migrantes en relación a VIH. Y este riesgo incrementado de VIH y estos problemas alrededor de su diagnóstico y de su atención van en todos los momentos. Desde el origen previo a la migración, muchas de las personas migrantes migran precisamente por situación de pobreza, buscando trabajo, buscando acceso a mejores condiciones, y entonces parten de un nivel educativo más bajo, parten de tener antes de la migración violencia estructural, violencia de género, estar viviendo en un país con un sistema de salud deficiente. Entonces, aún antes de migrar, ya tenían un problema. Y entonces, insisto, es una población vulnerable dentro de todo este escenario de vulnerabilidad. Pero cuando deciden la migración o cuando se ven obligados a migrar o verse en situación de movilidad, luego viene la parte del tránsito. Todas las condiciones peligrosas del viaje, durante ese trayecto, la exposición a violencia, a explotación sexual, si ya venían recibiendo un tratamiento, el poder tener la continuidad de esos tratamientos o el verse obligados a tener interrupciones de esa medicación, el destino, ya que logran llegar al destino, pues empiezan a haber otros problemas. Ya nos vemos en problemas de que lleguen a un país en donde haya políticas migratorias restrictivas que los obligan a estar ocultos y entonces les dificulta más el acercarse a un servicio de salud, el buscar continuidad de sus medicamentos, el buscar continuidad de su seguimiento. Si al llegar, esa llegada en la migración representa un estatus legal irregular, pues todo ese miedo de deportación y obviamente barreras lingüísticas, barreras culturales, el aislamiento social, las condiciones precarias en esa llegada al destino final después de arrancar esta tarea de migración. Y finalmente, si estas personas regresan a su lugar de origen, ya se encuentran con otro tema, un personal de salud modificado. Yo tenía atención en esta clínica, salí como migrante, estuve 10 años fuera y ya no está tu doctor, ya no está el personal que te conocía, ya no tienes todo ese seguimiento. Probablemente hasta la clínica cambió de ubicación o volver a este sistema de salud del que habías escapado porque era un sistema de salud débil en su origen, con deficiencias, y entonces te fuiste y regresas a tener los problemas de ese sistema de salud e incluso el estigma en la comunidad a donde estás retornando. Así que es todo un tema y un cúmulo de situaciones las que se van viviendo. Por decir una cifra, 30-40% de las infecciones por VIH en migrantes en Europa ocurren después de este evento de la migración y este 40% de las infecciones ocurren entonces en el sitio de destino, es decir, una persona en este trayecto, en esta aventura de la migración, tiene este riesgo de adquirir una nueva infección, en este caso VIH. ¿Qué vulnerabilidades son los que hacen que ocurran estas situaciones? Pues todo este contexto de migrantes laborales o incluso cuando migran junto con sus parejas, se observa una disrupción de las redes sociales. Entonces, todo su contexto que les ayudaba, todo el contexto que les protegía, lo ven violentado, lo ven terminado y entonces empiezan a integrarse en un nuevo círculo, se exponen probablemente a normas sociales más liberales, el uso de sustancias, al sexo con personas casuales y entonces con parejas casuales y entonces, insisto,
entran en riesgo de tener otros riesgos que no tenían en su lugar de origen o que no habían vivido como parte de su vida cotidiana. Y estas personas desplazadas, ya no quien migra por una situación laboral, por un deseo, no, quienes se ven en esta situación de movilidad por desplazamiento debido a violencia, debido a persecución, debido a cuestiones como esas, viven aún situaciones diferentes como relaciones sexuales para poder sobrevivir, el tener que llegar a un contexto de pobreza, el vivir violencia sexual, el no contar con un hogar fijo, incluso el verse obligados a usar sustancias. Entonces, es muy importante ver toda esta vulnerabilidad. ¿Qué pasa en América Latina y el Caribe? Sí, son dos presentaciones. 27% de los migrantes en América Latina con VIH llegan en etapa tardía. Sabemos que de por sí tenemos un problema de diagnóstico tardío en América Latina. Hay personas que viven con VIH que no saben que tienen VIH y que se dan cuenta de su diagnóstico cuando ya están en una etapa tardía. 30% de los migrantes en América Latina conocen su estado serológico. Solamente el 30% de los migrantes conocen su estado serológico cuando lo comparamos con alrededor del 80%, 88% en la población general. Y en la población migrante hay un 70% menos de probabilidad de que estas personas que viven con VIH alcancen una supresión viral adecuada. Solo como un ejemplo, la población migrante en Haití, en República Dominicana, aportó prácticamente 30% de los casos de VIH, pero solo aporta el 27% de los diagnosticados que están en tratamiento, es decir, es todo un problema. Llegan con nuevas infecciones, se dificulta el diagnóstico, pero luego no ocurre la vinculación por todo este contexto que comentábamos de vulnerabilidad. ¿Qué pasa en México? No somos muy diferentes del resto de América Latina o de otras regiones. Tenemos en México lo que hemos llamado siempre una epidemia concentrada, donde tenemos poblaciones de mayor vulnerabilidad, hombres que tienen sexo con hombres, las personas trans, las personas que se inyectan drogas, pero ahí también tenemos que sumar a las personas migrantes. Sin duda alguna son una población vulnerable y de riesgo. Las personas migrantes aportan entre el 0.7 y el 2% de prevalencia como población. Entonces, son una población en riesgo. Tienen un riesgo incrementado cuando lo comparamos con la población general. Y si nos vamos a zonas calientes, a zonas de intensidad migratoria como la frontera, todos conocemos los temas que se viven en la frontera norte, en la frontera sur, donde hay una particular prevalencia de población migrante. En esos lugares tenemos todo este tema de población vulnerable que ha sufrido todos estos episodios, que pueden tener VIH sin saberlo, que pueden haber adquirido VIH durante el trayecto de la migración y que pueden o no acceder al diagnóstico, pueden acceder o no al tratamiento, pueden acceder o no a un seguimiento adecuado. Entonces, es muy importante verlo, porque el factor más importante en esto es la invisibilidad. Si no nos damos cuenta que el problema está ahí, si no nos damos cuenta de sus necesidades, no hay manera de que hagamos una intervención para la prevención, para el diagnóstico oportuno, para la vinculación al tratamiento o para la atención. ¿Qué barreras podemos ver en México? Nosotros podemos ver barreras legales y administrativas, ¿no? Ya no vamos a hablar. ¿Y qué ocurre en el mundo? En México, un estatus migratorio irregular con ese miedo a la deportación como ocurre en otros lugares, una ambigüedad normativa, requisitos de documentación como la CURP que te permite acceder a algunas cosas y entonces
ok, yo soy migrante legal, soy migrante ilegal, con un estatus migratorio irregular, ¿y qué hago si no tengo CURP? Estas políticas de afiliación temporal, y ahorita voy a comentar cómo al identificar cosas como estas podemos incidir desde las instituciones para lograr mejorar el acceso. Pero hay otras barreras sociales o culturales, el estigma y la discriminación múltiple, porque ahora es el estigma y la discriminación de tener VIH, el estigma y discriminación ligados a la raza o a la población de origen de donde vienen, el estigma y la discriminación por razones de diversidad sexual. Entonces, es de verdad, es un cúmulo de vulnerabilidades, un cúmulo de problemas que desencadenan en una situación de vulnerabilidad múltiple y de sufrimiento y de dificultades para todo el tema. Y si le agregamos barreras lingüísticas, el desconocimiento del sistema de salud, o sea, no sé cómo acudir, no sé a dónde acudir, no sé si tengo derecho a acudir, empezamos a ver muchos problemas, barreras económicas o logísticas. Llegas como migrante a una ciudad donde no hay una clínica para atención de VIH y te tienes que desplazar a otra ciudad para la atención de VIH, pero vas en una ruta de tu migración donde probablemente no te puedes desviar mucho de esta ruta porque vienes en un bloque de población que está migrando. Entonces, es todo un tema. Esto implicaría costos directos o indirectos, el tener necesidad de transporte, el separarte del grupo con el que te estás movilizando, la distancia a donde puedas acceder a un servicio especializado. En este caso, los Capacit, por el hecho de ser una población que no tendría acceso a la seguridad social. Y finalmente, el sistema de salud, llegas a la unidad, sí, pero pues hoy no te puedo atender, hay tiempos de espera, la percepción de la calidad de la atención. El personal sí tiene la capacidad, la capacitación, la competencia cultural, la coordinación interinstitucional para poder brindar ese apoyo y esa atención. Entonces, es muy importante identificar que tenemos una población vulnerable, es muy importante identificar que tenemos barreras de diferentes tipos y tenemos que hacer algo para mejorar esta respuesta frente al VIH en esta población en particular. ¿Cómo? Priorizando competencia y humildad cultural, garantizando atención ética basada en los derechos humanos, sin discriminación, con confidencialidad, una comunicación efectiva y empática. Y esto debería ser para la población migrante y para todos, pero bueno, son cosas que tenemos que trabajar en nuestro día a día, en las instituciones, en la situación en los sistemas de salud, la detección proactiva, la vinculación, el apoyo a la adherencia y esto, una capacitación continua del personal, una mejora continua en las instituciones y la abogacía por políticas inclusivas. Como les decía, a ver, es que nosotros nos estamos dando cuenta que hay barreras estructurales desde el punto de vista legal, administrativo de las instituciones, nosotros que estamos en la tarea de responsabilizar, de hacer las modificaciones, tenemos que darnos cuenta de que eso se tiene que resolver y se ha ido resolviendo. En México, la Constitución garantiza la atención para toda persona que se encuentra en territorio nacional. El derecho a la protección a la salud no depende de otra cuestión más que de estar dentro del territorio nacional. La Ley General de Salud en diferentes artículos aborda este tema, el reglamento interno de la Secretaría de Salud donde se plantean las atribuciones del CENSIDA, brinda el marco jurídico para dar la atención, la protección a la salud a las personas que están en el territorio nacional e incluso las reglas de operación del FONSAVI, que es el fondo de donde se obtienen los recursos para las cuestiones de atención a las personas que viven con VIH, definen la prestación gratuita de servicios de salud para personas sin seguridad social, solo por estar en el territorio nacional. No se hace un énfasis en que tenga que ser una persona mexicana por nacimiento, por la razón que sea, es una cobertura de salud. Por eso, una persona
que está en situación de movilidad, una persona que en su trayecto de migración está en México temporalmente o como parte de su trayecto, puede acceder a la atención. Una persona que no conoce si tiene VIH puede acceder al diagnóstico. Si sabe que tiene VIH, puede acercarse con nosotros para recibir el tratamiento. Sí, pero es que yo no tengo CUR. Los sistemas de registro institucionales de la atención de instancias que dependen del CENSIDA permiten el generar un CURP temporal, una CURP temporal para las personas que carecen de ese identificador y que puedan acceder al diagnóstico, al inicio del tratamiento, a la continuidad del tratamiento, a la continuidad de su atención. Entonces, esto debe quedar muy claro. Los sistemas de salud en México son diversos, pero el sistema de salud que brinda atención a personas sin seguridad social permite brindar el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento a las personas que se encuentran en el territorio nacional. Y ya con esto voy a cerrar, voy en mis 20 minutos antes de que me corten. Y entonces, para concluir, espero que haya quedado claro, la migración es una más de esas determinantes sociales, las determinantes sociales que tanto influyen en la salud. Pero la migración es un determinante social que aumenta el riesgo de vulnerabilidad, que surge de vulnerabilidades inherentes, decíamos, probablemente esa persona migrante ya tenía vulnerabilidades previas de acceso a la salud, de acceso a la educación, de pobreza, de violencia estructural, de violencia doméstica, de muchas cosas, y le agregamos una más, esta vulnerabilidad de ser migrante. Recordar que el acceso a la salud es un derecho humano fundamental para todas las personas, sin importar su estatus migratorio, y es algo que está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que las barreras de acceso son multifactoriales, y entonces multifactoriales, y como son multifactoriales, cada uno en nuestro ámbito de competencia requerimos soluciones integrales, soluciones multisectoriales que permitan esta certeza para las personas migrantes que se encuentran en nuestro territorio nacional. Y finalmente, lo que nos toca con todas las poblaciones, apostar por la prevención, pero si no se logra prevención, la detección temprana y la vinculación oportuna a la atención del VIH, lo cual es crucial, como lo mencionaba hace rato, para terminar con el VIH como un problema de salud pública. Les agradezco mucho la atención y quedo abierto si hay alguna pregunta o comentario sobre este tema.